Detrás de la élite se esconde una genética acusadamente o vinculada a los antiguos Elohim, una genética que han mantenido los reyes a lo largo de la historia desde la antigua Sumeria. Nos podemos remontar a Surbanipal, por ejemplo, hace unos 2600 años, tal vez más, cuando unifica el antiguo reino de Sumer. Nos podemos remontar a los faraones más lejanos del imperio, cuando mantienen esa genética, los vínculos de sangre. Y es un gen predominante. Posiblemente ese gen predominante, aparte y unido a una serie de conocimientos que mantienen en el más absoluto secreto, les permite un poder hacia nosotros bastante importante. Son, como definirían los antiguos griegos, los semidioses. Están a caballo entre los hombres y los dioses. Y es ese gen reptil que tienen el que les permite realizar una serie de prodigios, y es una palabra que no es la correcta, esa serie de cuestiones que les permiten hacerlas a unos niveles sorprendentes: seducir a las masas, cumplir objetivos, con cosas absolutamente ridículas, convencer a todo el mundo de que apunte hacia una dirección. Tienen la capacidad de seducirnos, porque tienen esa iluminación que es acusada. Unido a ese conocimiento que es ancestral, pues así estamos desde hace, ¿cuánto? 5.000 años aproximadamente. La primera ciudad en Catalcuyuk, 10.000 años de antigüedad. Incluso hay algunas que se han encontrado anteriores. La antigüedad del Homo sapiens es de 200.000 años. Estamos hablando desde entonces, ritos reptilianos desde hace 70.000, los primeros en la antigua África se han encontrado. Ahí están desde siempre. Bueno, a ver, imaginemos al ser humano como una especie de enorme ciudad, un complejo de vida. El ser humano no es un individuo de vida, sino que está compuesto de miles y miles de millones de células. Cada célula en sí es como un trocito de alma, y voy a utilizar esta terminología no exacta, como una energía vital. Es por ello que en el Pentateuco, en muchas ocasiones, que parece un libro de cocina, sobre todo en el Deuteronomio, están hablando de tirar la sangre al suelo, quemar las grasas, hacer una serie de ritos con los cuales la muerte de ese ser es total y absoluta. Todo su cuerpo muere a la vez. Y esas energías son desprendidas. En los momentos de máxima exaltación de ese ser humano, cuando se hacen sacrificios humanos o se ejecutan otro tipo de actitudes para destruir a ese ser, esa energía que se desprende es muy poderosa, y eso les viene muy bien a estas entidades. Les viene muy bien. No voy a decir que es un alimento propiamente dicho, pero casi. Lo he dicho muchas veces. El mineral es comido por la planta es comido por el herbívoro es comido por el carnívoro, el hombre se come todo lo que hay por debajo. Pero creemos que la cadena de la alimentación acaba ahí. Somos tan inocentes que podemos pensar que nosotros estamos en la cima de la evolución en el universo. Es absurdo pensar eso. Es más, es infantil. Por encima de nosotros hay muchas razas y por debajo hay muchas formas de entidades y muchas formas de vida que ni siquiera nosotros conocemos. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que algo o alguien nos mantiene en una granja y se alimenta de nosotros. Esta crisis económica que estamos viviendo no es casual. Obedece a una forma de dolor, malestar, sentimiento generalizado de desolación, porque esas energías y esas energías que lanzamos a ellos les viene muy bien. Es un alimento exquisito para ellos. Sí. Bueno, la fundación del Temple, concretamente, fue por San Bernardo, en el siglo I. Fue unida a la primera o a la segunda cruzada por Godofredo de Bouillon, concretamente, quien no se llegó a dejar coronar rey, o se dejó coronar rey de la Nueva Jerusalén. Ellos sabían y eran conscientes de que su linaje provenía de allí. Es por ello que cuando Godofredo de Bouillon toma Jerusalén y pronuncia esa frase de que por fin mi dinastía vuelve al reino del que nació, sencillamente estaba haciendo referencia a la tribu perdida que se incorporó a Europa.
y que fueron denominados posteriormente los merovingios, a través de Meroveo, un extraño dios que nace de una doncella, de una entidad reptil, cosas muy extrañas. Ves muchos símbolos, por ejemplo, la tribu de Benjamín, el león, la tribu de los Meroveos, en fin, ves una serie de simbología, una serie de lazos, nexos, que va ligado esa fundación de la Orden del Temple a, por supuesto, un antiguo y ancestral conocimiento que había en las tierras de Judá. Ese conocimiento lo consiguen ellos porque supuestamente los grandes secretos estaban enterrados en las caballerizas del antiguo templo de Jerusalén, donde estos caballeros templarios que acceden desde Europa excavan y descubren algo que les vuelve muy poderosos, a todos los niveles, sobre todo al nivel económico. Esta gente tenía grandes conocimientos e incluso, sinceramente, sospecho que, por ejemplo, ciudades como Lisboa era punta de lanza hacia el Nuevo Mundo. Ellos conocían el Nuevo Mundo, ellos viajaban a esas tierras, de ahí obtenían grandes cantidades de oro y había un gran movimiento comercial. Por eso tenían prácticamente comprado toda Europa. Además, si habéis visto, ha tenido la ocasión de ver el escudo de Lisboa, os daréis cuenta que así es. Es un ancestral puerto fenicio. El misterio de la Orden del Temple va más allá. Siglos después son asesinados, matan a su último maestre, Jacques de Molay, lo queman y todo el mundo piensa que la Orden del Temple desaparece. Eso no es cierto. Queda la orden o el brazo político del Temple, que es el brazo infiltrado, que es la AOMS, la Anticus Ordum Mysticus Priorato de Sionis, que es el Priorato de Sion propiamente dicho. Y son los que en estos momentos, a ciertos niveles, gobiernan. Priorato de Sion, sionismo, Priorato de Sion. ¿Encontráis un vínculo? Los protocolos de los sabios de Sion. ¿Es casual todas estas cosas? No, ¿verdad? La única forma de despertar es una forma individual. Sí que puede haber una corriente de pensamiento. Esa corriente de pensamiento puede hacer cambiar a muchas personas o cuestionarse muchas ideas, pero sinceramente creo que no vamos a llegar a tener una masa crítica lo suficientemente fuerte. Si mañana España tuviera una masa crítica lo suficientemente fuerte como para cambiar las cosas, en 48 horas la 7ª división aerotransportada estaría tomando el país. Estoy convencido. Estoy absolutamente convencido. No lo dejarían hacer. La mayoría de los contactados, o muchos de ellos, están contactados con entidades, con jinas, de los que hablaba Mario Rosso de Luna ya a principios del siglo XX. Esos jinas son entidades que en muchas ocasiones te bromean, te vacilan, te engañan, te obligan a hacer cosas, en algunos casos absurdas, nadie sabe con qué intereses. En otras ocasiones los jinas te ayudan, te dan riqueza y de repente te dan la más absoluta pobreza, te suben arriba, te bajan abajo. Te sientes importante porque, claro, ¿quién soy yo para que entidades de otras dimensiones debo ser importante? Entonces esa retroalimentación del ego hace que mucha gente caiga en ese problema. Es un problema muy importante. He tenido ocasión de conocer, bueno, pues no sé, podemos irnos a George Adamski. Adamski está contactado con una serie de entidades, pero si, por ejemplo, nos ceñimos a las palabras de Jesús, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, también les ocurre lo mismo. Todos tienen un final un poco extraño. Y si vamos a los grandes avatares de la historia, vemos que así es. Todos reproducen la misma idea. Yo soy un canal entre Dios y el hombre, ¿y cuál es mi final? Mi final es totalmente dramático. Ojo que esto no le ocurre a Buda, ¿eh? Buda no habla ni de dioses, ni de contactos, ni de seres, ni nada. El budismo no es una religión, es una filosofía. Es distinto. Pero el budismo actual que maneja el Dalai Lama nada tiene que ver con el budismo original de Siddhartha Gautama. Hay que distinguir las cosas. Pero bueno. Entidades luminosas que nos ayudan, nos apoyan y lo hacen sutilmente. El mal es evidente y el bien es sutil. Hay que saber leer las señales, eso es importante. Me ha encantado que hayas respondido esto.
y que pienses así. Es que así es. Bueno, te refieres al control. El tubo de rayos catódicos que nosotros conocemos como televisión originariamente fue diseñado a principios del siglo XX por una persona cuyo objetivo principal era ponerse en contacto con entidades de este tipo. Aquel tubo de imagen no pretendía ser un emisor de imágenes de televisión, ni mucho menos, sino intentaban entrar en contacto, crear una especie, algo así como el famoso espejo negro que tenía Isabel II o Isabel I Elizabeth, la reina Elizabeth, y que Láscaris le había proporcionado, con el cual supuestamente hablaba con entidades. Ellos intentaron emular con la televisión, los comienzos de la televisión, a ese tipo de cuestiones. Lo que hubo fue, posteriormente, es una diversificación de ese invento y generalización del mismo. Vieron que era un importante medio de control de masas y, por supuesto, bueno, pues fíjate a qué niveles hemos llegado en estos momentos, es alucinante. Incluso si vas por la calle y le preguntas a alguien sobre una cuestión, te va a responder así: no, si es verdad, si lo ha dicho la tele. O sea, te habrás dado cuenta. No es como que fuera el oráculo. Si lo ha dicho la tele, entonces es que es verdad. Pues no tiene por qué ser así. Tal vez la tele nos esté llenando de mentiras para crearnos una falsa percepción de la realidad. E incluso la frecuencia eléctrica es de 50 a 60 Hz aproximadamente. Esas frecuencias, que son bajas frecuencias, pues no nos hacen demasiado bien. No nos hacen demasiado. Incluso un exceso de televisión nos puede crear paranoias, como así es. Esas frecuencias son muy bajas. Ahora las han aumentado para darle estabilidad y tal, pero siguen siendo frecuencias que son bastante dañinas para el ser humano, incluso para las propias células. Y la psique se ve muy afectada por un exceso de televisión. Y además esta gente ya sabe mucho, sabe cómo manejar los colores, los sonidos, las frecuencias. Bueno. Claro que así es. Mira, hasta tal punto que cuando había Olimpiadas en la antigua Grecia, las guerras se paraban. ¿Quién controlaba a aquellos hombres? Los dioses. ¿Qué intereses había? Esa energía. ¿Dónde la obtenían? En los estadios. ¿Para qué vamos a seguir guerreando si tenemos a los humanos aquí soltando energía? Esto es como una batería. Si te das cuenta, una batería son una serie de vasos que se comunican en paralelo, en serie, perdón, son vasos que se pueden comunicar en serie o en paralelo. Bueno, y la suma total de su energía en amperios o en voltios, bueno, pues es aumentada cuantos más vasos hay. No es lo mismo la energía que puede producir una persona exaltada que 35.000 personas exaltadas. Y la exaltación del ser humano, ¿dónde se hacía? En los templos, en los antiguos sitios rituales, en las catedrales, en los estadios de fútbol, en los estadios olímpicos, porque hay muchas masas humanas. Y cuando alguien está viendo un partido Real Madrid-Barça, hay una gran exaltación. Incluso a nivel nacional, la gente en las televisiones, en las ciudades, está creando una onda, una frecuencia que a ellos les viene fenomenal, qué duda cabe. Es una forma de alimento. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. ¿Cómo va a entender una planta por qué se la come un herbívoro? No lo entendería jamás. Pues nosotros no podemos entender por qué nuestras energías sutiles son su forma de alimento. Y ya está. Yo creo que no hay esperanza. La medicina oficial controla a los médicos, controla a las leyes y controla la química. Y por supuesto, en algunos casos, controla hasta ciertos organismos que regulan ese tipo de medicamentos. Con lo cual, hacer que un medicamento salga a la calle vale una auténtica fortuna. Una serie de pruebas, una serie de análisis, vale millones de dólares o de euros. Todo está atado y bien controlado. Y la medicina actual, hoy en día, la medicina hay que verla como un negocio. Y un negocio intenta mantener al cliente. Y la única forma de mantener al cliente dentro del negocio de la medicina es mantenerlo como en la salud o en la enfermedad. ¿Tú qué opinas? ¿Tú fabricarías un coche que no se estropea nunca? ¿Cuyas piezas son eternas?
¿Cuántos venderías? Venderías un número, pero sería limitado, porque habría un momento en el cual dejarías de venderlos. Eso es como la energía. Si tú descubres una fuente energética ilimitada, se acabó el petróleo, los hidrocarburos, las renovables, que son negocios evidentemente para pingües negocios políticos para ciertas personas. Todo es un gran negocio, la gran mentira, a todos los niveles. Pues no tengo esperanza en que se pueda cambiar el sistema a nivel médico. Seres extraterrestres existen, entidades, el universo es un vergel de vida, pero seres interdimensionales también. Hay otro mundo que se solapa con el nuestro a otros niveles, son otras dimensiones y no las percibimos. Están entre nosotros, es muy parecido a nuestro mundo, un mundo bastante más... No tiene por qué ser positivo, hay diversos niveles de vibración y bueno, pues son palabras bíblicas, hay otros mundos pero están en esto. Y bueno, pues ahí claramente te está diciendo qué es lo que puede haber. Esos seres que viven en otras dimensiones han alcanzado un alto grado de tecnología y pueden viajar a la nuestra. Cuando están en la nuestra se encuentran en grandes dificultades, pero consiguen maniobrar y operar. Pero también hay seres que viven dentro de la Tierra. Yo no sé si existe un nexo entre esos seres interdimensionales y esos seres intraterrestres, que posiblemente exista. Tengo severas dudas sobre la destrucción de los dinosaurios, cómo se produjo, ese famoso meteorito que cayó, del que voy a hablar dentro de poco, sobre las dudas que existen sobre ese meteorito, etcétera. Todo es, un gran negocio. Interesa hacer creer a la gente una serie de cuestiones para de ese modo pues poderlas manipular. Pero sí que decirte que ambos o los tres existen, intraterrestres, extraterrestres e interdimensionales. Hay que saber en qué punto están aquellos que nos controlan y nos dirigen. Pero ahí están, por supuesto, desde luego. De la muerte física existe la vida eterna, el ser humano es eterno. No se puede destruir la esencia, el espíritu, tu personalidad, tu yo no desaparece. Continúas más allá de la muerte. Continúas y estás en un tránsito hacia otro nuevo renacer. Es el samsara. Si de ello hablaba Buda hace 2500 años. El samsara. ¿Cuándo salimos? Cuando llegamos a la iluminación y llegamos al Brahman. Ya lo hablaban, y te vas a otras religiones y es que lo están contando de la misma manera. Pues será, no sé, la cueva de Platón o el velo de Isis de Blavatsky. En muchas ocasiones se le daba otro nombre. La Matrix, la película. O sea, en fin, se le ha dado distintos nombres, pero detrás de este mundo irreal que vivimos alojados dentro de este envase de carne existe una vida eterna. El ser humano no tiene ni comienzo ni fin. Somos un proceso evolutivo. No morimos, permanecemos vivos a otro nivel. Sí, de la Matrix se puede salir. De la Matrix se puede salir. He tenido conversaciones con gente que ha salido de la Matrix, sobre todo en estados alterados de conciencia, que se obtienen con técnicas. Algunos utilizan la ayahuasca, el peyote, otros utilizan técnicas de yoga como por ejemplo el anapanasati, otros utilizan técnicas, pero tienes que hacer una frecuencia, un cambio de frecuencia de tu yo. Se puede hacer de esas diversas maneras. Y cuando entras en ese cambio de frecuencia accedes a lo que realmente hay. La gente que ha ido fuera de la Matrix, he tenido ocasión de cambiar puntos de vista con ellos, me han contado que los colores son más vívidos, los olores más intensos, las sensaciones muy profundas, percibes a la gente sin hablar. O sea, es como una especie de una realidad mucho más intensa. Ellos dicen que la auténtica realidad es el otro lado. Esto que vemos es una especie de sueño, de nube, pero bueno, esto es inmemorial. El libro de los muertos tibetano ya hablaba de ello con los bardos. Esto es inmemorial. Acceder fuera de la Matrix se puede conseguir, pero vivimos en una sociedad en la cual el ser humano no solo quiere salir de la Matrix, sino que la defiende hasta la muerte. Y ese es el problema. La gente defiende la Matrix, lucha por ella, incluso mataría como ha matado por la Matrix.
quieren estar aquí, se sienten bien, se sienten a gusto, quieren vivir en este sueño, cuando esto es efímero, totalmente, a todos los niveles. El problema es que están haciendo una juventud que defiende la Matrix al más alto, son muy Matrix, vamos a usarlo de esta manera, y defienden el sistema hasta la médula, han creado una especie de ultranacionalistas de la Matrix. Les gusta mucho Internet, que Internet es un medio que se creó aparentemente como un medio de libertad. Ellos, cuando nos dieron Internet, sabían perfectamente que se iba a volver el elemento de represión más poderoso que el hombre va a tener, y los jóvenes se van hacia esa dirección. Estarán controlados, toda su vida la pondrán en Internet, cuando hagan algo que no deban, incluso algunos ya han sido sentenciados porque han estado contando cosas en ese mundo virtual. Es decir, el objetivo es meter y mantener y secuestrar a estas nuevas juventudes dentro de la matriz. Habrá todavía más competitividad para encontrar puestos de trabajo, para mantener estatus económico, para poder tener aquello que se tenía, pues existirá más competitividad, todo será más difícil, más complejo. Hace 200.000 años el ser humano trabajaba un par de horas a la semana para cazar, comían. Ahora trabajan, ¿cuánto? ¿80 horas? ¿60? ¿50? Y si sumamos los tiempos de desplazamiento, los trámites legales, etcétera, 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 nos damos cuenta de que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos estamos trabajando para la matriz. En ningún caso hacemos lo que nosotros queremos. Estamos siempre haciendo lo que no queremos hacer. Y sin embargo ahí está, cada vez más y más. Y los que vienen, bueno, lo van a ver natural.